son importantes, ¿sí? Pero el digestivo es el que está más presente en nuestra carrera, en las patologías asociadas, ¿sí? A nuestra carrera. Y pensemos que la base son las biomoléculas y las biomoléculas las incorporamos con los alimentos. Alimentos que sí o sí tienen que pasar por el sistema digestivo. ¿Sí? Entonces, por eso la trascendencia, ¿sí? de este sistema para nosotros. Si estudiáramos kinesio, el osteoatro muscular sería el más importante, ¿no? Nosotros abarcamos todos, obviamente vamos a tener otras patologías asociadas, no sé, la enfermedad renal, cardiovascular, ¿no? Todos los sistemas son importantes, pero como la base de nuestro metabolismo, los nutrientes vienen con los alimentos y los alimentos sí o sí tienen que pasar por el sistema digestivo, de ahí la gran importancia y el énfasis que le ponemos al sistema digestivo. Por supuesto lo van a ver en fisiología, por supuesto lo van a seguir viendo para siempre, ¿no? Pero nosotros en esta materia, como decimos siempre, damos las bases, ¿sí? de cómo son los órganos, de cómo son los tejidos, para después poder entender los otros procesos. El sistema digestivo va a tener dos grandes componentes, ¿sí? El tubo digestivo y los órganos asociados. El tubo digestivo, ¿sí? Va a ser órganos justamente en forma de tubo que están conectados, o sea, desde la cavidad oral hasta el canal anal o el ano, van todos conectados como si fuera un gran tubo, ¿no? Si vemos, fíjense el gráfico, que este es un dibujo, ¿no? Fíjense que empezamos en la boca, tubo, 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 sigue con el estómago se conecta con el intestino delgado, que se conecta con el intestino grueso, que sale al exterior por el canal anal. ¿Sí? Y órganos o anexos, ¿no? Por ejemplo, el hígado, el páncreas, las glándulas salivales, los dientes, la lengua, si no están dentro de ese gran tubo, pero van a participar del sistema. Fíjense acá, dientes, lengua, glándulas salivales, hígado, páncreas, vesícula, ¿sí? No forman parte del tubo, pero sí participan de la digestión. Alguno me puede decir, bueno, pero mi abuelo no tiene dientes, igual come, ¿no? O a mi tía le sacaron la vesícula y igual tiene digestión, ¿no? Por supuesto, después veremos y van a ver con las patologías que después se compensan, ¿no? Hay gente que no tiene estómago, por ejemplo, ¿no? Se hacen cirugías, ¿sí? Donde se conecta, por ejemplo, el esófago, ¿sí? Con la primera porción del duodeno, del intestino delgado, y después como ese duodeno se adapta y hace como de estómago. Por supuesto, con cuidados súper especiales, no va a comerse un choripán y lo va a digerir perfectamente. Pero digamos que sin patologías, ¿sí? Los componentes son todos estos. Tiene el sistema digestivo muchas funciones, ¿sí? Nosotros, algunas son como más conocidas, de hecho, yo estoy nombrando y dije digestión de los alimentos muchas veces, ¿sí? La digestión que va a ser mecánica o química, la digestión mecánica que va a tener que ver con la masticación, con la mezcla, con achicar, ¿sí? Esos alimentos. ¿Sí? Después, repito, van a ver toda la parte funcional, la beneficio, pero por ejemplo los movimientos del estómago, los movimientos peristálticos se llaman, ¿sí? Que van a mezclar ese bolo alimenticio que llega, los movimientos del intestino para poder eliminar la materia fecal, ¿sí? La masticación en la boca
que es tan importante y no le damos tanta bola porque comemos, tragamos directamente, ¿sí? Y la parte química, ¿sí? Las enzimas van a estar presentes en todas las reacciones químicas. Ustedes eso lo ven en bioquímica, ¿sí? Donde, sobre todo en bioquímica 2, donde ven todos los procesos metabólicos, donde siempre en cada reacción hay una enzima. Ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico del estómago. Si cuando decimos tenemos acidez, bueno, tenemos ácido dentro del estómago que gracias a la mucosa no protege las capas, ¿no? Internas, sino haría un agujero. Y un agujero, un orificio, estamos hablando de una úlcera, que también es una patología. Absorción, ¿sí? Paso de nutrientes del medio interno, esto es súper importante y es lo que va a determinar que esos nutrientes que pasaron por toda la digestión pasen a la circulación y lleguen a las células y a los órganos que los necesitan para seguir alimentando ese metabolismo y obteniendo energía. Sí, esto va a pasar en el intestino delgado que después vamos a ver. Movimiento, motilidad, como yo hablaba acá, ¿sí? Que forma parte de la mezcla, la masticación, segmentación, peristalsis, es peristaltismo. Peristaltismo es como, ¿vieron cuando están en silencio y les dice me hace ruido la panza y se escuchan como unos ruidos? ¿Sí? En silencio, el estómago, si está vacío, a veces hace movimientos, ¿sí? Como de mezcla, ¿sí? Son como movimientos ondulatorios. Ahora vamos a ver que hay distintos tipos de grupos de músculos que permiten, ¿sí? Este proceso. A eso llamamos peristalsis o peristaltismo. Funciones de secreción, la saliva, el ácido gástrico que dijimos, la bilis está segregada por el hígado y que se reserva en la vesícula biliar. El jugo pancreático, ¿sí? El páncreas, otra de las glándulas anexas tan importantes que las va a volcar al intestino para la digestión. El moco, ¿sí? Cuando hablamos de moco, nosotros pensamos en el moco, la nariz, pero todas las mucosas van a segregar mucosidad que generalmente tiene que ver con protección, ¿sí? Nosotros cuando tenemos moco de la nariz, del sistema respiratorio, es porque está inflamada la mucosa, entonces segrega más mucosidad de la normal. Internamente pasa lo mismo. Eliminación, deformación y eliminación de la materia fecal como residuo, ¿sí? de esos alimentos de nuestro sistema digestivo. También se van a eliminar algunos minerales, algunos restos de nutrientes, algunas vitaminas, ¿sí? Lo que no se use, bacterias, ¿sí? Sale. Y después también, que esto es un poco más o menos conocido o como que está ahora un poco más estudiado, es como defensa inmunológica, ¿no? Que el sistema digestivo tiene gran protagonismo en la defensa, en el sistema inmune. Acá tenemos como gran protagonista a la microbiota, ¿sí? Que antes la llamábamos flora intestinal. ¿Sí? Los que somos un poco más grandes decían, uy, tuviste diarrea, tuviste gastroenteritis, tenés que comerte yogur porque así la flora intestinal se recompone. Bueno, hoy se sabe, hace pocos años en realidad, que se empezó a estudiar, que la microbiota es la gran protagonista, ¿sí? de un montón de cuestiones y sobre todo de lo inmunológico. La microbiota está en todos los sistemas, pero hay una gran concentración en la microbiota intestinal. Entonces, si el intestino no funciona correctamente, la microbiota no es lo suficientemente amplia o diversa, seguramente podemos tener
problemas asociados como por ejemplo en la piel, problemas respiratorios, ¿sí? Que tienen que ver con esta microbiota intestinal. También la mucosa como barrera, ahora vamos a ver que dentro de las capas de todo el sistema digestivo hay una capa mucosa que tiene que ser lo suficientemente amplia, sobre todo en el intestino, para no dejar pasar las toxinas, ¿sí? A la sangre y al resto de los órganos. Porque nosotros pensemos que la gran variedad de esta microbiota, biota de vida, tenemos un montón de bacterias, de hongos, de arqueas que están en condiciones normales, naturales y nos favorecen, pero a veces sobrecrecen. Seguramente alguno de ustedes tuvo SIBO o conoce a alguien que haya tenido SIBO, que también está bastante de moda estos últimos años, ¿no? Donde hay un sobrecrecimiento de estas bacterias que traspasan el lugar específico que es el intestino grueso y como que pasan más arriba al intestino delgado, pasan la mucosa y pasan sus toxinas al resto del cuerpo. Entonces, que yo tenga una alergia epitelial en la piel, quizás tiene que ver con esto, ¿no? Como que esa mucosa no es lo suficientemente gruesa, ¿sí? Y pasan las toxinas y me dan repercusión en otra parte del cuerpo. ¿Sí? Los GALT también van a ser sustancias generadas por la microbiota que van a intervenir en este proceso de defensa. Bueno, acá tenemos algunos otros datos. Este dibujo está en el manual. Intestino permeable, sí, Rocío, tal cual. Sí, intestino permeable cuando esta barrera mucosa no es lo suficientemente grande. Sí, muy bien. Este gráfico decía que está en el manual, ¿sí? Y fíjense que nos dice cantidades, ¿no? Por ejemplo, en ingestión, que se ingieren 1.200 mililitros de agua, 800 gramos de alimento promedio, porque después decimos, no, tenemos que incorporar mínimo 2 litros de agua, 2 litros serían 200 mililitros, ¿no? Fíjense de saliva, ¿cuánta cantidad? 1.500 mililitros, un pH, y acá nos empiezan a poner en algunas secreciones el pH, ¿sí? ¿Se acuerdan que el pH era importante para el funcionamiento de las enzimas, para el funcionamiento de estos procesos metabólicos, ¿no? Fíjense, la saliva 6,8, 7. En los jugos gástricos 1,5 a 3. Acá este es el ácido del que hablamos siempre, ¿no? Del ácido clorhídrico. Bilis 7,8 a 8, 8. ¿Ven? Están más bien tendiendo a neutro o a un poco básico estas secreciones. El intestino delgado absorbe 8.500 mililitros, ¿sí? En total, porque se le suma el agua que tienen los alimentos, la saliva, los jugos gástricos, ¿sí? La bilis, ¿no? Obviamente se absorbe y se recupera. Sí, Glenda, ¿qué querías decir? Sí, quería consultarte en cuanto a esto del proceso de gestión, si el agua, cuando nosotros estamos alimentándonos, interfiere en la digestión o no, ¿qué es recomendable? ¿Consumir líquido cuando comemos o antes y después? En realidad depende del objetivo que tengas. Si, no sé, tenés una patología digestiva, vas a tener que ser alejado de las comidas. Si querés bajar de peso, va a tener que ser antes de las comidas, enseguida. Y si no tenés ninguna patología, es lo mismo. O sea, no hay interferencia con nada. No es que se va a licuar. Quizás el líquido te da más saciedad. Ok, gracias. Depende si sea líquido frío, líquido caliente, ¿no? Eso, si vos tomás, por ejemplo, en ayunas, agua fría,
eso va a generar peristaltismo y quizás se mueva el intestino y es un estímulo intestinal intenso para que puedas evacuar, por ejemplo. Pero en la alimentación, suponete que tuvieras, no sé, una patología digestiva o que tuvieras que tener una dieta con alta densidad por casos de desnutrición o por alguna enfermedad asociada, ahí sí se recomienda que esté lejos de la comida porque el líquido da saciedad. Sí, si es caliente, más saciedad todavía. Vieron que a veces tomamos mate caliente y como que por ahí lo sólido comemos menos, ¿no? Porque el líquido caliente da más saciedad, si estimula la mucosa del intestino, entonces, perdón, del estómago, entonces dice, bueno, sí, ya está bastante completo, entonces no comas Claro. más, tenés saciedad. Yo preguntaba porque yo suelo tomar mate después de almorzar, me gusta mucho tomar mate, entonces esto de que no se absorbe bien el hierro y eso, tengo problemas con el hierro, constantemente Yo tengo que sí, estar chequeando, entonces no lo sabía en cuanto a lo que es líquido, lo del mate sí lo sabía, pero el líquido no, entonces quería sacarme la duda, gracias. sí, sí. Sí, si vos tenés problemas con el hierro, en realidad lo indicado sería que comas alimentos que tengan hierro junto con vitamina C. Por ejemplo, ponerle jugo de limón, ¿no? O comerte una mandarina, una naranja después del almuerzo, ¿sí? El mate con la cafeína que tiene estaría ahí sí interfiriendo. Si vos me decís, tomo agua, pasa nada. Pero vos con el mate estamos tomando otras sustancias más allá de agua. ¿Mm? Bien. Bueno, fíjense que todo lo que vamos tomando acá, y fíjense lo excretado, ¿sí? 100 mililitros de agua, ¿sí? 100 mililitros con todo lo que incorporamos, ya solamente con los 1200 de, de agua o más los 800 de los alimentos, ¿sí? Que algunos contienen agua, depende de lo que comamos. Si comemos verduras, comemos frutas, tienen gran contenido de agua. Pero fíjense cómo se va recuperando, ¿no? El intestino grueso, una de sus funciones justamente es absorber, tratar de reabsorber y de recuperar, entre otras cosas, el agua. Mm. Por eso cuando tenemos, por ejemplo, diarrea, ¿no? Es importante rehidratarse, porque se pierde más líquido y esto no se absorbe. Mm. Bueno, estos son todos datos como para entender. Por supuesto, no le vamos a preguntar el intestino delgado cuántos mililitros absorbe, ¿no? Sino como para que tengamos una idea, ¿sí? En general, ¿no? Y también de marcar que los jugos gástricos, ¿sí? Tienen los jugos gástricos tienen un pH muy bajo, ¿no? Por la presencia de ácido clorhídrico. Hola, Bueno, sí, sí, disculpe, buenos días. buen día. Yo tenía una duda, los jugos gástricos, no sé si lo dijo, pero se me entrecortó. No comprende solo el ácido, el tema de lo que dijo del ácido, ¿no? O sea, ¿qué comprende como tal jugos gástricos? Es mi Claro, pregunta. está el ácido clorhídrico y después van a haber otros jugos gástricos que segregan, ¿sí? Las otras células. Ahora vamos a ver que hay distintos tipos de células, ¿sí? Que por ejemplo segregan enzimas las enzimas para digerir las proteínas, ¿sí? Es en un conjunto, por eso es jugos, ¿sí? Pero como el ácido clorhídrico tiene un pH tan bajo, Como el entonces principal. hace claro, como que todo el resto sí baje tanto el pH. Pero son jugos, ¿sí? Como vos bien decís, no es solo ácido. Imagínense que si fuera solo ácido no habría opción de protección de la mucosa, ¿no? Está como disuelto en los otros jugos. Ok, ok, pero no, cada uno no tiene como un nombre específico, sino se aglomera en ese término. Claro, sí, después vamos a ver que son enzimas, o sea, cuando se ve estómago y cuando lo ven en fisio, sí, ahí
van a decir la pepsina, por ejemplo, que es una Ok. enzima, sí que forma parte del jugo gástrico. Nosotros acá Ok. recalcamos el tema del ácido clorhídrico porque da una gran diferencia, ¿no? en el pH del resto del sistema digestivo. Pero sí, cada cosa tiene su nombre, sí, sí. Gracias. Ahora se asocia en jugos gástricos, ¿no? O acá, por ejemplo, secreciones pancreáticas. Acá también va a haber varias enzimas con nombres específicos que actúan sobre nutrientes específicos, ¿no? Acá secreciones intestinales, o sea, todo tiene nombre. ¿Mm? Vale, perfecto. Gracias. No, por nada. Bueno, ahora vamos a las distintas porciones, ¿sí? De ese sistema digestivo, ¿no? Acá teníamos, o al principio nos nombraba cavidad oral, faringe, esófago, estómago, intestino, colon, recto, ¿no? Todo esto más algún órgano asociado que lo vamos a ver cada uno en detalle. Acá tenemos la cavidad oral, ¿sí? O nosotros le llamamos boca, ¿sí? Que tiene, es donde se da inicio a la digestión, ¿sí? Siempre hablamos en términos generales, ¿no? Porque voy a decir, pero mi tío tiene una sonda que le entra por el estómago, entonces se alimenta ahí porque tuvo una ACV, entonces no puede tragar. Ok, también es un tipo el inicio de la digestión va a ser ahí, pero siempre en cuestiones patológicas. Nosotros estamos hablando acá en condiciones sin patologías, ¿sí? En el individuo sano. Bueno, tiene dos regiones, la cavidad oral, que va a ser el vestíbulo, que se va a dar entre los dientes y las mejillas, y la cavidad oral propiamente dicha. ¿Sí? Es cavidad, cavidad es zona, ¿no? Un lugar de entrada. Va a estar limitada hacia adelante por los dientes, hacia arriba por el paladar, hacia abajo por la lengua y hacia atrás por la orofaringe. O sea, la boca, ¿sí? Se va a conectar, ¿sí? Con la faringe por detrás. Acá vamos a tener algunas muestras. Los dientes, si bien son anexos, estarían dentro de los órganos anexos a ese tubo que arranca en la cavidad oral, van a tener distintas funciones, ¿sí? Los incisivos de cortar, los caninos de desgarrar, los caninos son los colmillos, los premolares y los molares en triturar, y que participan del habla. Una persona que no tiene dientes, que usa prótesis dental y no la tiene puesta, habla diferente. ¿Sí? Porque pensemos que al hablar, ¿sí? La musculatura de la boca y la lengua va a chocar contra los dientes. Entonces también va a limitar, ¿sí? Ese habla, ¿no? Y vamos a tener dos tipos de denticiones, la decidua y la permanente. La decidua es la de los niños. ¿Sí? Nosotros tenemos en nuestra especie dos denticiones. ¿Sí? La primera dentición, cuando empiezan a salir los dientes a los bebés, que algunos bebés nacen con dientes, excepcionalmente, que después para cuando la madre le da la teta es complejo, ¿sí? O empiezan a salir cerca del año, ¿sí? Y la van a renovar por la dentición permanente 5 o 6 años en adelante. Entonces, fíjense que hay 12 dientes de diferencia, ¿no? Que va a tener que ver con los molares, ¿no? Fíjense que acá tenemos, ¿sí? Primer molar, segundo molar, tercer molar, ¿no? Que van a ir, ¿sí? A estar permanentes en esa primera dentición.
A ver, va a haber una renovación 5 o 6 años de los que tienen los niños y después, ¿vieron lo que llamamos muela de juicio? Sí que van a hacer este tercer molar. Se llamaban muelas de juicio porque salían cerca de los 20 años. Entonces se suponía en ese momento que el juicio o la adultez sí aparecía a esa edad, ¿no? Entre 21 y 25 años. Esto se está empezando a perder como especie, porque, por ejemplo, hay personas que no tienen muelas de juicio, directamente no salen, ¿sí? O salen las de arriba y las de abajo no, ¿sí? Yo, por ejemplo, solamente tuve muelas de juicio de abajo, las de arriba nunca me salieron. Mi papá, que hoy tendría 80 y pico de años, no tenía ninguna muela de juicio. O sea, como especie, sí se está tendiendo a perder. ¿Por qué? Pensemos que con lo funcional, sí tiene que ver con que nosotros comemos el alimento muy procesado en general. Esos homínidos anteriores tenían que encontrar el bicho, matarlo, comerlo, ¿no? Estamos pensando en ni siquiera cuando no sabían que existía el fuego, ¿no? Porque después cuando ya con lo cocido era un poco más fácil, ¿no? Pensemos que nosotros tenemos la estructura de los primeros homínidos, de nuestros antecesores. Entonces, seguimos teniendo ese diseño, pero funcionalmente sirven para hacer lío nada más. O sea, ¿qué adulto tiene muela de juicio? En general, todos se salen o salen al revés, duelen, empujan a los demás dientes. Yo recuerdo, siempre cuento mis cuestiones, ¿no? Yo usé aparatos en los dientes de arriba, porque los de abajo los tenía perfectos. Entonces los de arriba usé los aparatos, todos se me alinearon. Los de abajo no hacía falta porque estaban bien. Me salieron las muelas de juicio cerca de los 20 años y me los torcieron todos los de abajo. Sí. Entonces fui al dentista y decir, no, que no me pase arriba, porque no sé cuánto tiempo usé los aparatos móviles, los fijos. Imagínense los aparatos fijos de hace 40 y pico de años atrás, que eran unas latas que nos rompían toda la boca terrible. Entonces fui a decirme, sacame las muelas de juicio de arriba, antes que me salgan, para que no se me estropeen los dientes de arriba. Y me hicieron placa y no tenía muelas. O sea, no tenía. Entonces, bueno, hasta el día de hoy los dientes que me quedan están en su lugar. Pero digo, esto, ¿no? Que esta tendencia a perderlas, ¿sí? Y si salen, se pican, salen torcidas y hacen lío, generalmente en nuestra dentadura, porque quedan como muy atrás, no las lavamos bien, no son funcionales. Entonces, en términos de evolutivos y de especie, tienden a perderse. Bueno, esto que decíamos, todos estos dientes, ¿no? Que salen en la dentición permanente son los únicos dientes que vamos a tener para siempre. Entonces la importancia también, ¿no? Del cuidado, de la higiene, que tiene que venir desde los niños, ¿no? Porque no tenemos otra opción más después que prótesis. Si fuéramos roedores, que también son mamíferos, todo el tiempo lo van renovando, ¿no? O tienen otros mamíferos tienen varias denticiones. En nuestro caso, se terminó ahí, ¿sí? Entonces, la mayoría de los adultos, generalmente hay pocos adultos mayores que tengan todos los dientes. Generalmente los van perdiendo, eso después va a ir en contra de la masticación, de la alimentación, ¿no? Porque después a veces tampoco quieren usar prótesis porque les molesta, o porque adelgazan mucho, entonces les molesta o les duele, ¿no? Entonces todo eso después va a repercutir en la nutrición. Bueno, después tenemos la estructura del diente. Obviamente tampoco queremos que sepan si nos va a aparecer en el examen todo este gráfico del diente,
¿sí? Sí que sepan las partes, ¿no? O en todo caso podríamos preguntar esto que está escrito, no todo esto, tampoco estudiamos odontología para saber toda esta estructura, ¿no? Sí tener en cuenta, sí que el esmalte es lo más duro, ¿sí? Del cuerpo. Fíjense que está más duro del cuerpo, directamente, ¿sí? Fíjense que está, pero se me va, por acá afuera del todo. También ahora están muy de moda las carillas, ¿no? Donde se lima todo este esmalte propio, natural, y se pega por arriba. Y una vez que, bueno, me arrepentí, me quiero sacar las carillas, el diente no vuelve más en condiciones naturales, ¿sí? Entonces también hay que tener algunas precauciones, ¿no? O vieron que se ponen tipo blanco ala, que son unos dientes blancos terribles, más grandes de lo que corresponden, ¿no? En una época se ponían brillitos pegados, ¿sí? Había hace unos años. Y me acuerdo que hace unos años también había ido de vacaciones a Brasil y se ponían como aparatos, como si fueran los aparatos para alinear de colores y con brillos, que era como un adorno, ¿no? Entonces pensemos, después de despegar esos brillos o sacarlos, ¿cómo queda el esmalte, no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Y es una cosa que no se regenera, o sea, que puede haber algunos tratamientos de recuperación, pero si los limamos para poner la carilla o para poner fundas, a veces no queda otra, ¿no? Por supuesto, porque también el diente, más allá de la apariencia, tiene una estructura funcional. Entonces, bueno, me quedé sin diente, tengo que ponerme una funda. Además, el debilitamiento del esmalte no tiene defensa, exacto, entran bacterias, caries, sí, tal cual, Sandra. O sea, en condiciones normales también es una defensa. Pensemos que acá, ¿se acuerdan que teníamos una articulación, no? Esto, si le empezamos a limar, a sacar todo esto que está todo ahí amalgamado, se empieza a perder. Bueno, después tenemos la dentina, fíjense que acá es esta parte más amarillita, el cemento y la cavidad pulpar. La pulpa, esto que vieron que cuando nos hacen un tratamiento de conducto nos matan el nervio, dicen. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con la irrigación, con las terminaciones nerviosas, por eso duele tanto cuando tenemos una carie, ¿no? Tenemos muchas terminaciones nerviosas. El diente está vivo también, vale lo mismo que decimos para los huesos, ¿no? Está inserto del hueso, fíjense que acá se ve, ¿sí? El tejido esponjoso del maxilar, ¿no? Está inserto ahí y los dientes están vivos. Ahora, si nos hacen un tratamiento de conducto, todo esto se va y nos ponen una prótesis, o sea, no me sale la palabra, una funda. Si nos dejan un diente chiquitito o nos ponen un perno que es un metal y ahí se engancha. Bueno, antes que haya infección, que se pierda el diente, que se infecte todo el resto, es una opción, ¿no? Es como una solución a una patología. Pero lo que remarco es que no debería ser voluntario estropearnos los dientes. Eso, ese que es lo que quiero decir, ¿no? Si no nos queda otra, por supuesto, bueno, tienen que ser funcionales. Bueno, después tenemos la lengua, ¿sí? Que tiene varias funciones, ¿sí? De deglución, o sea, de tragar, de digestión, para armar el bolo alimenticio. Nosotros generalmente comemos rápidamente. O sea, vieron que en algunos lugares se dice que hay que masticar 20 veces cada bocado de alimento para que la digestión sea mejor. Nosotros en la vida agitada que vivimos, generalmente comemos en cualquier lado, tragamos, después el pobre sistema digestivo hace lo que puede, ¿no?
Pero dentro de esas funciones de armar el bolo alimenticio en la boca, junto con la saliva, que sería la parte química, que ya tiene enzimas que empiezan la digestión, ¿sí? Van a empezar a armar ese bolo alimenticio. Y también el habla, esto que decíamos, ¿no? Si no tenemos dientes, hablamos diferente, porque la lengua no tiene parámetro. Tiene 3 regiones: raíz, cuerpo y ápice. Ápice, recordemos que es siempre la parte más externa o la de arriba. En nuestro caso, la lengua es hacia adelante, entonces el ápice estaría en la punta, ¿sí? Y esa lengua va a tener papilas. Papilas que van a tener que ver, vieron que a veces cuando se nos inflama se notan más, que son como puntitos que a veces duelen, están inflamadas, ¿no? Que están distribuidas por todo el órgano y tienen distintos, acá no sé por qué no lo marqué mejor, pero bueno, el tema que la decisión de dar digestivo la tomamos ayer, entonces fue así como un poco rapidito, por eso también lo subí tarde. Estas papilas, ¿sí? Lo que van a hacer, algunas fíjense que tienen las filiformes, esto tiene que ver con la forma, ¿sí? Mecánicas que tienen que ver con el movimiento y no con el gusto. Las fungiformes sí son gustativas y están más en la punta. Las caliciformes son más grandes, muchas gustativas, y las foliadas en los bordes laterales. Fíjense, acá tenemos el gráfico, ¿no? Fíjense acá, la raíz, el cuerpo, el ápice, ¿sí? Básicamente pensemos que es un órgano muscular, ¿no? Que está recubierto, ¿sí? Por todas estas papilas, ¿no? Que van a estar, ¿sí? Distribuidas, ¿sí? Como dijimos, en distintas zonas. Con respecto al gusto, ¿sí? Acá fíjense que esto sí lo remarqué, que no hay zonas exclusivas para el gusto, porque antes esto estaba como muy vigente, ¿sí? El gusto amargo se sentía aquí, el ácido acá, el dulce en la punta, ¿no? Y como que no había opción. Hoy se sabe, ¿sí? Que es integrado, ¿no? Que el gusto es integrador, ¿no? Entonces que nosotros sentimos el gusto en general, en toda la lengua. No es que si el caramelo no pasa por el borde de la lengua y lo empezamos a comer más al fondo de la lengua, no vamos a sentir nunca el gusto dulce. ¿Mm? Es integrador. Y acá aparece el gusto umami. Este umami es como la conjunción de todos los demás gustos. Si alguno vio MasterChef, ¿sí? Habrá visto que decían, lograste el gusto umami, como que es algo, wow, extraordinario, ¿no? Como que es como la conjunción de todos los demás gustos. Es como diferente y como deseable. Fíjense que tienen músculos asociados, ¿sí? Extrínsecos. Extrínsecos son por fuera. Recordemos que todo lo que significa ex es por fuera, ¿sí? Que van a tenerla en posición, y los intrínsecos le van a dar la forma. Y fíjense la inervación. Inervación significa asociación con el sistema nervioso. Fíjense que llegan 4 nervios muy importantes. Cuando veamos nervioso más adelante, vamos a ver que son todos nervios súper importantes, ¿sí? El trigémino, el glosofaringio. Gloso significa lengua, el término gloso, ¿sí? Y este lo va a asociar con la faringe. El trigémino es un gran nervio que tiene 3 partes, que pasa por la cara. Hace poco, no sé quién era,
Era una actriz que decía que había estado internada con muchísimo dolor, sí, que tenía afectado el nervio trigémino. Sí, Y un recorre. montón de gente tiene parálisis del trigémino. Exacto, también, sí, es muy importante, sí, y también es muy doloroso, puede ser afectado por parálisis facial, sí, tal cual, Victoria, sí. El nervio facial que va a intervenir con el gusto y el hipogloso, hipo por abajo, gloso de la lengua, ¿no? Que va a tener una función motora, ¿no? Del movimiento, de estos grandes movimientos que hace la lengua. Bien. Después, asociado a la cavidad oral, tenemos a la saliva, ¿no? Que dijimos que tiene funciones importantes de lubricación para armar este bolo alimenticio, de digestión de los hidratos de carbono. La saliva tiene amilasa salival, ¿sí? Que actúa sobre el almidón. Como nosotros comemos muy rápido, generalmente no le damos tiempo a que esta saliva pueda actuar, esa amilasa. Pero hagan la prueba, por ejemplo, de comer un pedacito de pan o de una galletita salada y mastíquenla mucho tiempo y van a ver que empieza a sentirse el gusto dulce. ¿Sí? Esa amilasa lo que hace es empezar a dividir el almidón, que no es dulce, de la harina, del pan o de la galletita, y la va a empezar a dividir en disacáridos. Los disacáridos son dulces y se empieza a sentir. Lo que pasa es que nosotros, como comemos aceleradamente, no le damos, no masticamos las 20 veces ni nada, entonces el bolo alimenticio se forma como puede y pasa. Funciones de defensa, prevención de caries, ¿sí? Fíjense que acá todas las cavidades de ingreso al organismo van a tener sustancias, productos, mucosas, zonas de protección, porque son las zonas en donde no estamos protegidos por la piel. ¿Se acuerdan que el tejido epitelial sano era una gran primera barrera de protección? ¿Sí? Entonces, esto también en las cavidades, ¿sí? Tiene que haber algunas otras cuestiones de ayuda para que no ingresen los microorganismos que nos perjudiquen. Y estas se van a dividir, ¿sí? En glándulas mayores y en glándulas menores. La parótida, ¿sí? Son un grupo, fíjense acá en los dibujos, ¿no? Fíjense que son muy abundantes. Generalmente nosotros tenemos un conducto, ¿sí? En las mejillas, que a veces también se inflama, que a veces también duele, ¿no? Y ese conducto va a ser el que va a liberar la saliva ante el estímulo, ¿no? Cuando ingresa el alimento, cuando hablamos, también acá es importante en la digestión, en la parte cefálica. No sé, pasamos un día de lluvia feo como hoy por una panadería y sentimos olor a medialunas recién hechas. La parte cefálica, la digestión cefálica hace que empecemos a generar más saliva por si comiéramos, ¿no? Esas medialunas. Hay una experiencia, ¿sí? Muy famosa en biología, donde se estudió el tema de todos estos estímulos se llama, me parece que era de Pavlov, el científico, que trabajaba con perros. Entonces, él quería demostrar que un estímulo podía generar el inicio de la digestión, aunque no estuvieran con el alimento. Entonces, les daba de comer el alimento y tocaba una campana. Así, repetitivamente, muchas veces. Entonces, el perro sabía que cuando se tocaba la campana, le tocaba comer. ¿Sí? Entonces, después, lo que estudió es que
tocaba la campana sin que estuviera el alimento y empezaba la salivación, ¿no? Empezaba la parte cefálica. Esto sería más o menos como sentir el olor a media luna en un día de lluvia, ¿no? Tenemos pensamientos verdaderos. Y fisiológicamente arranca el proceso de la parte cefálica de la digestión. Cuando ingresa el alimento, el estímulo es directo, ¿sí? Entonces empiezan a segregar, sí, la saliva. Acá vamos a tener, fíjense, la parótida, que es la más grande, que está cerca del oído, que tiene el conducto que desemboca en la cavidad bucal, que es el destenon. La submandibular, fíjense el nombre, ¿no? Submandibular, por abajo la mandíbula, que está en el piso de la boca, con el nombre del conducto. La sublingual, abajo de la lengua, ¿sí? Tiene muchos conductos. Y las glándulas menores que están en la submucosa. Fíjense, de 700 a 1000, muchísimas, ¿sí? Entonces, acá esto nos justifica, fíjense en el gráfico, ¿no? La parótida, que es bien grande, la más grande de todas, ¿sí? La submandibular acá abajo, la sublingual, y en la submucosa, ¿sí? Toda esa cantidad de glándulas que en conjunto van a segregar esta saliva para armar el bolo alimenticio, que, como dijimos, es bastante desperdiciado, ¿no? Esta fase de la digestión. Bueno, después, siguiendo con el tubo digestivo, la boca o la cavidad oral se asocia con la faringe. La faringe, fíjense que es un tubo entre el puente digestivo y respiratorio, ¿sí? La faringe está combinada o está compartida entre el sistema digestivo y el respiratorio. Nosotros no podemos tragar y respirar al mismo tiempo, ¿sí? O sea, ahí alguien sabe cómo se llama la tapita que permite que funcione un sistema o el otro. Puede ser que se La llame glotis. hiato. Más que hiato. ¿No No, era no. la glotis, La epilotis? glotis, Ah, sí, muy bien. ¿Sí? Vieron que cuando una persona tiene una alergia muy importante dice tiene edema de glotis. Entonces se queda sin aire, no puede respirar, no pasa el aire. Claro. ¿Sí? Bien, la glotis, que acá fíjense que está, ¿sí?, marcada como epiglotis, ¿no? Que es la tapita, ¿sí? Entonces, si está pasando el aire, ¿sí?, va a estar la conexión con el respiratorio, con la laringe. Si está pasando el alimento, sí, va a estar abierta la conexión con la faringe, ¿no? Entonces está ahí esta conjunción, que generalmente, como lo hacemos automático, no tenemos que pensar. Si bien es voluntario, ¿sí?, nosotros podemos decidir si tragar o no, podemos contener el aire o no, como el sistema nervioso tiene como distintas, digamos, opciones o estrategias para no estar pendientes permanentemente de cosas que pueden pasar y para usar nuestro sistema nervioso en otras cosas, por ejemplo, de supervivencia, ¿no? Pensemos siempre que estamos hablando como mamíferos, ¿no? Como homínidos, como nuestros antepasados. Entonces, la atención de nuestro sistema nervioso voluntario tiene que estar puesta en, no sé, en nuestro caso, que no nos pise el colectivo mientras estamos mirando el celular, ¿no? Otra vez pusimos el ejemplo, no sé, tenemos un solo perrito en casa, le estamos dando de comer, no tiene ningún otro perro, no tiene nadie que lo moleste, pero cuando come mira para todos lados, ¿no? Sigue estando atento por si viene el enemigo a atacarlo mientras come. Entonces, como que el sistema nervioso sí va a actuar el voluntario en algunas cuestiones.
Por ejemplo, nosotros nos ponemos la ropa. Cuando nos vestimos sentimos la remera, sentimos el pantalón, sentimos las medias, y salvo que nos ajuste o nos pase algo, después no estamos sintiendo todo el tiempo la ropa puesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una forma que tiene el sistema nervioso de prestar atención en otras cosas. ¿Eh? En buscar el alimento, en escuchar, en ver, no sé, en otras funciones. Con esto pasa lo mismo. Fíjense que acá dice que tiene músculo estriado voluntario. O sea, yo puedo decidir tragar o no tragar. Puedo decidir que pase el aire o no pase el aire. Pero en condiciones normales lo hacemos aparentemente automático, ¿no? Como decíamos el otro día, si yo levanto la mano, si no tengo que pensar, dale, sistema nervioso, decirle que me contraiga el músculo para levantar la mano. Pero si presto atención, ¿sí? Puedo pensar, no quiero mover las manos, ¿no? Estas cosas que parecen automáticas y que no lo son. Para evitar, ¿sí? La tensión, el desgaste, ¿sí? Y prestar atención a otras cosas. Bueno, la faringe tiene regiones. Fíjense, la nasofaringea, que va a ser respiratoria, fíjense que acá está en color medio violetita, ¿sí? Acá, que conecta las fosas nasales con la faringe. La orofaringe, oro viene de oral, de boca, ¿sí? Que es la digestiva. Acá en el gráfico dice bucofaringe, ¿sí? Que ven que acá va más relacionado con la boca, que está en esto verde, y la laringofaringea o laringofaringe, que acá está en celeste, ¿no? Que va a ser la conexión de la laringe con la faringe, y donde va a estar ubicada la glotis, ¿no? Que va a permitir que pase una o la otra. Vieron que a veces comemos rápido, que yo decimos, se me fue por la otra vía, no sé, un arroz, no sé, algún pedacito de alimento, y es realmente muy molesto, ¿no? En condiciones normales, bueno, después tosemos un poco y pasa. Pero piensen que hay personas que no pueden tragar porque tienen problemas, se llama disfagia, que no pueden tragar correctamente, que generalmente se puede asociar a accidentes cerebrovasculares o a otros problemas complejos digestivos de la faringe, no pueden tragar correctamente, y a veces hay riesgo de broncoaspiración. Por ejemplo, una persona que no puede tragar correctamente, no puede comer arroz solo, sin pisar, sin estar amoldada la consistencia, porque ese arroz se puede ir al sistema respiratorio, ¿sí? Y después no lo puede expulsar y después puede generar neumonía, puede generar muchos problemas, ¿sí? Entonces, eso se llama broncoaspiración, ¿no? Como que se va como para otro lado. O personas que tienen un accidente o que los bebés también pasa, ¿no? Que antes los bebés dormían boca abajo, después duermen boca arriba, ¿no? Porque el riesgo de que pueda vomitar y volver a tragar el vómito, y ahí sería el riesgo de broncoaspiración. Todos son cosas asociadas, ¿no? En condiciones normales esto no debería pasar. Bueno. Y acá tenemos algo que es súper importante, esto sí es súper importante, que son las capas, ¿sí? Que tienen todos los órganos del tubo digestivo. Esto sí o sí hay que sabérselo, ¿no? Vieron como que vamos remarcando, hay que saber. Va a tener 4 capas, ¿sí? Capa externa, se entiende que es la que va más afuera, ¿sí? Y van en orden. Fíjense, la mucosa, la que va a estar en contacto con el bolo alimenticio, ¿sí? Que va a tener que ver con la absorción, con la secreción, con la barrera, ¿sí? De protección, esto que hablábamos del estómago hace un rato, ¿no? De la absorción del sistema del intestino delgado.
que si esa mucosa está sana, no habría riesgo, por ejemplo, de intestino permeable, como dijimos hace un rato, o de úlceras, ¿sí? Estomacales. En la submucosa, que está por debajo de la mucosa, ahora vemos el gráfico, hay vasos sanguíneos, nutrientes, ¿no? Que van a llevar los nutrientes, que van a llevar el oxígeno, ¿sí? Y va a estar el plexo de Meissner. Plexo es conjunto eh, de nervios, ¿sí? Tiene que ver con el sistema nervioso, un conjunto de terminaciones nerviosas, que en este caso, ¿sí? El señor Meissner fue el que se llevó el nombre porque lo estudió. Después tenemos una capa muscular que tiene que ver con el movimiento, también hay otro plexo nervioso. El movimiento nosotros nombramos el peristaltismo, por ejemplo, ¿sí? Del estómago, del intestino, ¿no? Esos movimientos de la parte mecánica de la digestión. Y después tenemos una capa externa que tiene dos partes, serosa y adventicia, ¿sí? ¿Alguien se acuerda qué es el peritoneo? Es la membrana que recubre los órganos. Bien, los órganos abdominales, ¿sí? Entonces va a haber, fíjense que esta capa externa puede ser serosa, o sea, está como adentro del peritoneo, y la adventicia que está por atrás del peritoneo, ¿sí? Tiene que ver con la relación con ese peritoneo, ¿no? Y fíjense acá que tenemos, ¿sí? Un corte de un órgano tubular. Y fíjense, ¿no? Cómo van a estar las capas. Esta serosa que está más externa, la muscular. Y fíjense acá, sí, todo esto que sería el plexo, ¿no? Todo esto amarillito. Fíjense que acá está abierto y están todos los vasos que van a llevar, ¿sí? Los nutrientes, los desechos, ¿sí? La submucosa y la mucosa, que es la más externa. ¿Ves? La submucosa está así como en color lila, y la mucosa es la que está como a la luz del órgano tubular, ¿no? El lugar por donde pasa ese bolo alimenticio, donde pasan los nutrientes según el órgano que estemos, a esto del medio lo llamamos luz, ¿sí? O lumen. Lumen es en latín, ¿no? Y acá esto a su vez, esta mucosa tiene varias capas. Fíjense, epitelio, que es lo que está como más a la luz, lámina propia, ¿sí? Y después se asocia con una capa muy finita de músculo que tiene que ver también con la capa mucosa. En este caso, fíjense que está bastante expuesta. Esto perfectamente podría ser el intestino delgado con las vellosidades, ¿sí? O las microvellosidades intestinales que tienen que ver con la absorción. Y ahora cuando lleguemos a intestino vamos a verlo en detalle. ¿Sí? Esto lo vamos a repasar, por supuesto, pero es una de las cuestiones que del sistema digestivo tiene que estar claro. Todos Profe, los del tubo digestivo tienen las 4 capas. Sí, una pregunta. Entonces, desde el interior hacia afuera es la mucosa, la submucosa, la muscular y la capa externa. externa o serosa. Ese Sí, es el orden, digamos. ese es el orden. De adentro hacia afuera, de la luz hacia afuera. Sí. Ok, gracias. Caserosa o externa. Sí, también ahí es lo mismo. Bien. Bueno. Ahora vamos a el esófago. Vamos a ver que vamos a ir viendo órgano por órgano, ¿sí? Nombrando, ¿sí? La forma, la ubicación, con quién conecta por arriba, por abajo, si tiene secciones, cómo son las capas. ¿Me esperan un minutito? ¿Sí? Ya vuelvo. Un minuto.
Acá estoy. Perdón. Bueno, entonces, estábamos acá con el esófago, ¿no? El esófago que, fíjense que venía, ¿no? Eh, de asociarse por arriba, ¿sí? Con la faringe, con la laringofaringe. Si vamos acá al gráfico general, estamos por acá, ¿no? Fíjense que el esófago está acá y acá estaba por debajo de la laringofaringe, ¿no? La laringofaringe es esta parte celeste. La conexión por debajo es en el sistema digestivo, el esófago. Bien, es un órgano tubular aproximadamente de 25 centímetros, ¿sí? Es un tubo de pasaje, en realidad, del bolo alimenticio que armamos en la boca, ¿sí? Va de la C6, es de la vértebra cervical 6 a la torácica 11, ¿sí? Ahora cuando ustedes hagan el trabajo de la segunda parte de osteoartro muscular, ¿sí? Ahí van a ver, ¿no? Que la columna se va a dividir en distintos tipos de vértebras, ¿sí? Y ahí van para tener una posición, ¿no? Cervical 6 a la torácica 11. Conecta por arriba con la faringe, con la porción laringofaringea. Esto respuesta a la pregunta, no sé qué pegué ahí cualquier cosa, eso sáquenlo. Y por abajo, ¿sí? Se conecta con el estómago, ¿sí? Órgano entonces tubular que va, ¿sí? Desde la conexión con la faringe a el estómago. Tiene dos porciones. Una intratorácica, o sea que pasa por el tórax, ¿sí? Por adentro del tórax, que mide de 22 a 23 centímetros, o sea, casi todo pasa, ¿sí? Por la zona torácica. Y solamente los últimos 2 o 3 centímetros entra en la zona abdominal, intraabdominal. Traspasar el hiato esofágico del diafragma. ¿Qué significa esto? Recuerden que el diafragma va a ser como el piso del tórax, ¿no? Es un gran músculo que nos permite la mecánica respiratoria, ¿no? De abrir la caja torácica y de cerrarla para poder hacer el ingreso y el egreso del aire en la respiración. Hiato significa orificio, lugar por donde pasa, en este caso, el esófago, ¿sí? Entonces, el esófago va a traspasar para entrar a la zona abdominal el diafragma, ¿sí? Y 2 o 3 centímetros, o sea, la última parte, fíjense que acá, este gráfico está en el manual, está en inglés, fíjense, acá esto es diafragma, acá, esto que está acá ustedes imagínense un gran músculo, fíjense que pasa por un orificio y estos últimos centímetros, que son los que se van a conectar con el estómago, ya entrarían dentro de la zona abdominal. Todo el resto está en la zona torácica. Fíjense que está relacionado con la tráquea, con la aorta, ¿no? Con los otros sistemas. Bueno, se relaciona, ¿sí? Con el mediastino posterior. Mediastino es la zona media, recordemos del principio, repasamos la primera clase, y por atrás, ¿no? Zona media, posterior. Las relaciones claves son, por adelante tiene la tráquea y por atrás la columna vertebral. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer un corte transversal, veríamos la columna atrás, el esófago en el medio y la tráquea por delante. ¿Sí? Va a tener estrechamientos, o sea, van a estar va a ser más finito, por decirlo de alguna manera fácil, ¿sí? Va a tener
uno superior que es cricofaringio. Criquio viene de la zona de cartílago. Recuerden que la faringe tiene, cuando veamos respiratorio lo vamos a ver, una zona de cartílago, ahí se hace más pequeño. Uno medio, aorto bronquial, ¿sí? Fijémonos acá, ven por donde pasa la aorta, ¿sí? Acá está el cricofaringio acá arriba, es más finito, por donde pasa la aorta es más finito, y por donde pasa el diafragma también. Entonces tiene como 3 estrechamientos. Este arriba de todo, asociado con la faringe, el del medio asociado con la aorta y el inferior asociado con el diafragma. Y tiene esfínteres, ¿sí? Esfínter es que se puede abrir o cerrar, ¿sí? A veces a voluntad y otros no. Recordemos que el esfínter superior, ¿sí? Está formado por el músculo cricofaringio. O sea, fíjense, el estrechamiento cricofaringio, todo tiene como el mismo nombre. Esa es una de las pocas ventajas que tiene esta materia, ¿no? Que se llaman las cosas por zonas más o menos parecidas. ¿Sí? Hay un músculo que rodea a la zona cartilaginosa de la faringe y se asocia con el esófago. Dice, siempre cerrado, salvo en deglución. ¿Por qué? Porque respiramos más veces que comemos, ¿no? O sea, en el día podemos comer, ya yo como todo el tiempo, pero respiramos más veces seguro, ¿sí? Entonces, ese esfínter solo se va a abrir cuando hagamos la deglución. Y la deglución, recordemos que es voluntaria, ¿sí? Nosotros tragamos voluntariamente. ¿Mm? En cambio, el esfínter inferior, ese es esfínter esofágico superior. Y es esfínter esofágico inferior. Esfinge parece que digo. Es funcional y también es anatómico. O sea, ahí ya no podemos hacer nada, ¿sí? Pasa al diafragma, se conecta con el estómago, ¿sí? Es gastroesofágico, esófago con gastro es de estómago. Si cuando llega el bolo alimenticio que pasa por todo el esófago, este esfínter se va a abrir y va a ingresar el bolo alimenticio al estómago. En teoría, si funciona correctamente, cuando pasa el bolo alimenticio se cierra. ¿Para qué? Para evitar el reflujo. Sí, seguramente alguno de ustedes habrá tenido, conoce a alguien que tuvo reflujo o que tiene acidez, le decimos, ¿no? Como que sube esa acidez, esa sensación de quemazón, o que parece que la comida vuelve, ¿no? Bueno, esto porque ya es una condición patológica, a veces se inflama la mucosa gástrica, a veces hay más generación de ácido clorhídrico, entonces eso permite abrir el esfínter y subir. En condiciones normales, anatómicas y funcionales, debería estar cerrado. Bueno, después tenemos, ¿sí?, las 4 capas del esófago, ¿sí? Todo esto que dijimos que se va a repetir en todos los órganos, lo vamos a repetir, ¿sí? Que va cambiando, si bien siempre son las 4 capas, va a tener algunas variantes, ¿sí? Vamos a tener una mucosa que va a estar interna, que va a estar a la luz, ¿no? En este caso el esófago, pensemos, el esófago es la zona que más tubular es y más larga, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿En el parcial toman cortes histológicos? No, Ah, no, ok. gráfico no. O sea, sí podemos preguntar, no sé, ¿qué variante tiene las 4 capas del esófago con respecto al estómago? No sé, algo muy, muy particular, pero no Claro, con pero no este reconocer tejidos. no. Ah, ok.
eso no. ¿Sí? Porque, o sea, cada una de esas 4 capas histológicas va a tener alguna particularidad. O sea, algo que sea como muy particular, sí podemos decir que lo nombren o que lo comparen, pero no. Porque todos van a tener las 4 capas. Pero no, corte ya sería demasiado porque tampoco tenemos las herramientas de ver el corte en vivo, de verlo en microscopio, ¿no? Sería ver una imagen y la verdad que no es el objetivo tampoco. Porque tampoco nosotros después en nuestra carrera nos dedicamos a eso, no hacemos patología o no somos patólogos, ¿sí? Primero tendríamos que estudiar esa carrera y nada, o sea, y siempre que nos traen un estudio, en todo caso, nosotros sí tenemos la capacidad de poder y debemos ver los estudios que nos traen los pacientes, pero siempre con un diagnóstico. O sea, si nosotros a vos te dan eso solo, vos no debés ni tenés que interpretarlo. El paciente dice, me dieron esta imagen. Vos no le podés dar el diagnóstico como nutricionista. ¿Sí? Se lo tiene que dar el médico y vos con ese diagnóstico después ves qué haces. ¿Sí? Con la alimentación. Bueno, la mucosa, o sea, la zona que da hacia el tubo, ¿sí? Va a tener epitelio plano estratificado. Y acá que tenemos que conectar con la primera clase donde trabajábamos con los tejidos, ¿no? Si es epitelio plano, las células son planas, estratificados son uno arriba del otro. Pensemos, ¿sí? Que es un lugar de paso. Entonces, que el epitelio tenga muchas capas tiene sentido, ¿no? Porque pasa el bolo, a veces sin masticar demasiado, ¿no? Como estamos diciendo desde el principio, a veces hasta sentimos lo que tragamos sin, ¿no? Como que no baja demasiado. Entonces, ese epitelio, si fuera muy finito, se dañaría rápidamente. Entonces, al tener varias capas, ¿no? Ese epitelio y ir renovándose permite, ¿no? Que ese paso sea más adecuado. Y fíjense que dice que en distal, ¿sí? Hay epitelio cilíndrico, o sea, como que al final del esófago, ahí va a haber otro tipo de células más cerca del estómago, va a haber células más alargadas, más cilíndricas. En la submucosa va a haber glándulas mucosas que también van a segregar ese moco que decíamos, ¿no? A este epitelio plano va a estar revestido por esas células mucosas, por ese moco que también permiten la lubricación, ¿no? Porque pasa el bolo alimenticio ahí en seco, nos comemos una tostada sin masticar demasiado, ¿cómo pasa? Entonces también es todo de protección. La capa muscular, fíjense que tiene 3 tipos de músculo. Tiene músculo estriado, tiene músculo mixto y tiene músculo liso. Recordemos que la parte superior en la deglución era voluntaria. Entonces, el músculo estriado era el músculo voluntario, ¿no? El que permitía decidir si el esfínter se abría o no. En el medio es mixto un poco de los dos y en la parte inferior, donde ya es involuntario, donde va a estar en contacto con el estómago, ahí ya no podemos. A voluntad es liso y es involuntario. Y la capa externa, al igual que en la categorización general, va a haber una parte torácica donde la capa adventicia, o sea que es la de más adentro, porque además está protegida por los otros órganos, está protegida por el tórax, va a ser adventicia, y en la parte abdominal, que ya está un poco más libre cerca del estómago, ahí va a ser la serosa o la que es más gruesa, más protección. Después pasamos al estómago. ¿Sí? El estómago es un órgano tubular, pero más dilatado, ¿no? Porque arranca con un tubo, termina con un tubo, pero en el medio el cuerpo es mucho más grande, está dilatado. Así que va Perdón, desde... Sí, pregunta.
Volviendo a lo otro del esófago. En la parte externa que dijiste torácico, ¿qué es adventicia? ¿Qué sería? Como que es de más adentro. ¿Te acordás que Ah, había 2 capas? ¿Sí? Cuando hablábamos de las capas, la cerosa o la adventicia. ¿Sí? Entonces pueden estar las 2. ahí está. Ujú. Ok, gracias. Está como atrás del peritoneo, porque al estar adentro del tórax, el peritoneo está más en la zona abdominal. Entonces queda como por atrás, porque está protegido por el resto de los órganos torácicos. Está bien, si no me acuerdo. Dale. Bueno, el estómago va desde la vértebra torácica 11 a la lumbar 1. ¿Sí? Lo asociamos porque recordemos que está columna por atrás, digestivo por el medio y respiratorio por delante, ¿no? Si hacemos un corte transversal. Entonces, el estómago va a estar como en el final de la torácica, ¿sí? De las torácicas, en el medio de la espalda, hacia el inicio de la primera lumbar. Y está en orientación transversal. O sea, recordemos que el esófago estaba en la línea media, en el mediastino. Acá, sí, acá por arriba está el esófago, ¿no? Y el estómago queda como ahí medio transversal, medio como para un costadito, la parte del cuerpo, la parte dilatada. Tiene regiones, ¿sí? Va a tener el cardias, que va a ser el esfínter superior, el fundus, ¿sí? Que va a ser esta zona de arriba del estómago, el cuerpo, ¿sí? Que es la parte más voluminosa del estómago, el antro, se llama antro pilórico porque está en asociación con el canal pilórico, con el píloro, que es el otro esfínter, ¿sí? Entonces, un esfínter por arriba conectado con el esófago, un esfínter por abajo conectado con el duodeno o la primera porción del intestino delgado. Va a tener curvaturas, ¿sí? Uno menor, curvatura menor o epiplón menor, y una curvatura mayor o epiplón mayor. Si dicen curvatura es lo mismo. Su función clave, mezcla y digestión. Dijimos, mezcla para armar de una vez el bolo alimenticio que no armamos correctamente en la boca, sí o sí en el estómago se tiene que armar, y digestión química. ¿Sí? Acá vamos a tener enzimas digestivas, ¿sí? Como generalmente lo que se empieza a digerir en el estómago son las proteínas, los hidratos de carbono como que pasan de largo, si no se digirieron en la boca, pasan al intestino, los lípidos pasan al intestino, ¿sí? Formando parte del bolo alimenticio. Pero si las proteínas empiezan a romperse y a digerirse en el estómago. El ácido clorhídrico, que nombramos tanto, tiene una función primero de activar las enzimas digestivas, las enzimas proteicas, y segundo de efecto antimicrobiano. Nosotros generalmente no comemos alimentos bromatológicamente impecables, ¿sí? A veces comemos cosas que están más o menos. No comemos cosas que están en la calle, no comemos un sándwich que estuvo en la mesita del señor que lo vende a 38 grados sensación térmica y lo comemos igual. O comemos, no sé, alguna fruta que tiene un honguito, se lo cortamos y comemos el resto, ¿no? O sea, no comemos todo en excelente estado bromatológico. Bueno, este ácido clorhídrico va a tener una función antimicrobiana también, ¿no? Que nos puede evitar intoxicaciones o alguna cuestión peor. Si es demasiado y el ácido clorhídrico no puede intervenir, generalmente vomitamos. O sea, cuando vomitamos es porque no toleramos que ese alimento llegue más allá. Y moco protector.
¿sí? Esta mucosa que tiene que estar muy protegida por el ácido clorhídrico, por los alimentos que ingresan. En las 4 capas, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la mucosa, que tiene epitelio cilíndrico simple. Vieron que la última parte del esófago decía en la parte distal que tenía epitelio con células cilíndricas, ¿sí? Copiando un poco la histología del estómago. Glándulas gástricas, ¿sí? Que van a ser las que van a segregar estas enzimas o el ácido clorhídrico. La submucosa es sin glándulas. ¿Ven? Fíjense, esta es una característica importante del estómago, porque en el esófago había en la submucosa un montón de glándulas. Acá no hay. Las glándulas están en la mucosa directamente. Y otra característica también muy distintiva del estómago es la capa muscular. Fíjense, 3 capas, único en el tracto digestivo. Hay músculos longitudinales, músculos circulares y músculos oblicuos, con lo que nos indican que la función de mezclado, ¿sí? de peristaltismo, de amasado de ese bolo alimenticio es muy importante a nivel estomacal. ¿Ven? Acá ya tienen 2 cosas súper importantes y exclusivas de la histología del estómago. ¿Sí? A nosotros nos va a importar que sepa más esto que reconocer qué tipo de tejido es este con un dibujo. No lo que le decíamos hace un rato a la compañera. Y la capa externa va a ser serosa. ¿Por qué? Porque está dentro del peritoneo, ¿no? Ya está en la zona abdominal, entonces va a ser serosa en vez que adventicia. Con respecto al intestino delgado, o sea, fíjense, seguimos, ¿sí? Del estómago, continuamos con el píloro, se asocia con la primera porción del intestino delgado. El intestino tiene 3 zonas: el duodeno, que es el que está más relacionado con el estómago, el yeyuno y el ilión. ¿Sí? De 6 a 8 metros es muy importante, es muy largo, porque su principal función es la absorción de nutrientes. ¿Sí? Todo lo que hicimos antes, todos los alimentos, todos los nutrientes, todo el mezclado, toda la acción bactericida y todo es para que acá en esta primera parte se terminen de desdoblar esos nutrientes, ¿no? Esos lípidos que comimos con la manteca del pan con manteca que comimos hace un rato, pasó todo de largo y me va a llegar la grasa y el hidrato de carbono que todavía no se dividieron a esta primera porción, donde sí o sí tienen que terminarse de actuar las enzimas y romperlos en sus unidades, para que después sea absorbido, ¿sí? Por la parte del yeyuno y el ilión. Regiones. Fíjense que 25 centímetros son de duodeno, de los 6 a 8 metros. ¿Cómo entra todo eso ahí? ¿No? Porque vieron que hay personas adultas que parece que no tuvieran órganos, que son como muy chatitos, muy flaquitos. Bueno, fíjense que está todo muy achicado, ¿no? Está todo como si fuera un trenzadito. Pido perdón otra vez a los que son vegetarianos, pero piensen en los chinchulines, ¿sí? Los intestinos, ¿sí? Los chinchulines son el intestino delgado y la tripa gorda es el intestino grueso. Como para que tengamos una idea de eso. El duodeno, que es la primera porción donde generalmente se termina la digestión, tiene 25 centímetros de 6 a 8 metros, es relativamente pequeño, y fíjense que tiene forma de C, ¿no? Acá tiene como una C que conecta el estómago con el resto. El yeyuno y el ilión.
Fíjense que acá tienen algunas características, ¿sí? El yeyuno es más grande porque es donde ocurre la absorción. Tiene una pared gruesa con pliegues muy prominentes que van a ser las microvellosidades. Tiene mayor vascularización, o sea, porque va a tener que estar en contacto con el sistema circulatorio para llevarse esos nutrientes que absorbe. Va a tener distintas características. Fíjense que como que el ilión es todo un poco menos. Fíjense que tiene, para absorber el intestino delgado, tiene pliegues, tiene vellosidades y tiene microvellosidades. Fíjense acá, así estaba en el manual que está medio cortadito, ¿no? Pero fíjense, pliegues circulares, ¿no? Todo este primer gráfico, como que va, ¿sí? Así como en forma zigzagueante. Las vellosidades, que son como dedos, que lo habíamos visto en el tejido epitelial al principio, ¿no? Que son como tiene forma digitiforme para poder hacer la absorción, ampliar esa superficie de absorción lo mayor posible. Y a su vez, estas vellosidades, como estos dedos, tienen como microvellosidades, ¿no? Que son como si fueran pelitos más chiquititos, ¿sí? Que van ampliando y ampliando y ampliando esa superficie de absorción. Cuando hablamos de los 6 o 8 metros, es todo estirado, ¿no? O sea, todo esto que está tan plegado que lo pudiéramos poner en un plano. Fíjense que acá tenemos las microvellosidades, ¿no? Que van a estar presentes y fíjense que tienen, sí, arteria, vena, glándulas intestinales, vaso quilífero. El quilífero tiene que ver con la linfa, porque después van a ver en fisio que los lípidos digeridos primero pasan a la linfa y después pasan a la circulación general. ¿Sí? En cambio, los hidratos, o sea, la parte más pequeña de los hidratos o de las proteínas pasan directamente a la circulación, ¿no? En cambio, los lípidos, ¿sí? Los ácidos grasos, los kilomicrones, o sea, los resultantes de la digestión de los lípidos pasan primero a la linfa y después a la circulación. Con respecto a la histología, la mucosa va a tener epitelio cilíndrico, como tenía el estómago, pero también se le van a agregar las vellosidades. Las criptas sería lo que queda entre medio de los dedos, ¿no? Como esta zona así. Células caliciformes, ¿sí? Que van a ser estas que van a permitir, ¿sí? Esta asociación, ¿no? De la absorción. La submucosa, en el duodeno hay otras glándulas, ¿sí? Solo en el duodeno, que son las de Brunner, 2 capas musculares, una horizontal y otra circular, ¿sí? Porque acá también los movimientos peristálticos son como si fuéramos agarrando una salchicha y la vamos apretando, ¿no? Como que va pasando así como en secciones, ¿no? Pim, pim, pim. Y la externa, acá tenemos 2 partes, es mixto, una que está por atrás del peritoneo y otra que está por delante, según la parte del intestino de la que estemos hablando. Después, y ya casi llegando al final, tenemos el colon, ¿sí? El colon o el intestino grueso, ¿no? Fíjense que mide de 1,5 a 2 metros contra 6 u 8 del intestino delgado. Es más grande, tiene mayor diámetro, ¿sí? Fijémonos en este gráfico que teníamos acá, ¿no? Fíjense que está por acá, ¿sí? Esto está rodeando al intestino delgado, todo esto más grueso, más ancho, ¿sí? Es el intestino grueso o colon. ¿Sí? ¿Cuál es la función? Absorber agua, que lo vimos al principio, donde se absorbían todos los litros posibles para evitar la deshidratación.
más la formación de la materia fecal. O sea, todo lo que nos sobra de esos nutrientes que no se pudieron absorber, ¿sí? Algunos otros residuos, la fibra, ¿no? ¿Vieron? Una persona está constipada, ¿qué le ofrecen? Y bueno, ¿o qué le recomiendan? Tiene que comer fibra, más vegetales, más frutas, ¿no? Porque la fibra no se absorbe y va a formar parte de la materia fecal, ¿no? Entonces, para que esa materia fecal tenga más volumen, hay que tomar más agua para que sobre líquido, entonces la materia fecal tenga otra consistencia. Después más adelante van a ver que hay una que se llama escala de Bristol, que tiene distintas formaciones y distintas conformaciones de la materia fecal. O sea, nosotros en nutrición, la materia fecal nos indica cómo funciona nuestro aparato digestivo. ¿Sí? Si son bolitas, poco frecuentes, estamos hablando de constipación, si es muy líquida, si es más o menos, si tiene forma, ¿no? Hay un montón si siguen algún gastroenterólogo, algún nutricionista dedicado a la nutrición, van a ver que están muy presentes el tema de la materia fecal, ¿no? Porque de eso depende cómo funciona todo el resto del aparato digestivo. Si hay constipación permanente o hay diarrea permanente, hay algo que no está bien. ¿Sí? La materia fecal tendría que ser tipo salchicha de consistencia blanda, no una cosa dura que duele, que cuesta. Es un asco, pero tenemos que trabajar con eso, sí, es muy importante. Yo que tengo más capacitación con la parte digestiva, permanentemente a veces a los pacientes les da vergüenza, ¿no? Sobre todo a los hombres, un paciente hombre, decir, ¿y cómo van tus deposiciones? La materia, a veces no se entiende qué significa deposiciones, digo, la caca, cómo sale, cada cuánto, qué forma, y a veces les da vergüenza, pero si estamos trabajando con el sistema digestivo es un indicador muy importante. Bueno, tiene varias regiones, ciego, ¿sí? En el ciego fíjense que está en apéndice, ¿no? O sea, apéndice vermiforme, acá queda, ¿sí? Una zona que deriva también de nuestra evolución. Si vemos otro mamífero, por ejemplo, un conejo herbívoro, el intestino es mucho más largo, porque la digestión es mucho más lenta porque tienen su única forma de digerir los vegetales, comen solo vegetales. Entonces hay otra fermentación o otra forma, ¿sí? de adquirir los nutrientes. Nosotros, como en teoría tenemos dieta omnívora, ¿sí? En el curso de la evolución, ¿sí? Esto quedó ahí como un ciego, como una bolsita, que a veces infecta, a veces inflama y a veces tiene que ser operado. Sí, ascendente porque va para arriba, transverso porque va transversal, descendente porque desciende y el sigmoideo que va a estar en asociación con el recto y con el ano. Función principal, repetimos, absorber el agua y formación de la materia fecal. También acá se van, por ejemplo, acá está la microbiota, la mayor parte de la microbiota está en esta zona, hay síntesis de vitaminas, ¿sí? Hay absorción de distintas vitaminas, además del agua, de minerales, que esto después empieza a prestar atención, por ejemplo, en resecciones intestinales. ¿Sí? Hay gente que tienen que quitarle, no sé, el colon ascendente, entonces hay que fijarse qué pasa, si tiene más constipación, si tiene más diarrea, si absorbe más agua, qué pasa con las vitaminas. Pero todo eso en partes fisiológicas. Histología. Sin vellosidades, esta es una gran diferencia con el resto del intestino, ¿no? El intestino delgado, su principal característica es que tiene vellosidades, ¿no? De absorción. Sí hay criptas, fíjense como que va hacia adentro, ¿no? También para ampliar la superficie, pero ya no de absorción, porque acá se absorbe agua y no alimentos. Muchas células caliciformes en forma de cáliz, como de copita, y mucho tejido linfoide. Esto de la linfa que hablábamos hace un rato, ¿sí? Esta conexión con eso. Y por último, tenemos el recto
y el canal anal o el ano. El recto es una ampolla, ¿sí? Forma redondeada de ampolla que sirve de reservorio de la materia fecal. Vieron que las personas que son constipadas por ahí pasan muchos días sin tener defecación, entonces comen, el intestino sigue funcionando y sigue armando materia fecal, ¿no? Entonces en condiciones normales se va a reservar en esta ampolla, cuando se evacúa va a salir al exterior por el canal anal, ¿sí? Si hay mucha constipación, todo esto se empieza a llenar la parte superior, ¿no? La parte sigmoidea, y es donde empiezan los dolores, los problemas. El canal anal mide de 4 a 5 centímetros, tiene epitelio plano estratificado y queratinizado. O sea, hay queratina, hay proteína que lo hace más resistente, más duro, ¿sí? Más protección. ¿Por qué? Tiene que salir la materia fecal, que es un residuo, ¿no? Residuo que puede tener bacterias, que puede tener residuos de toxinas, que puede tener consistencia más dura, que puede lastimar, ¿sí? Acá, como patología importante asociada, aparece las hemorroides, ¿sí? Las hemorroides, que son distensión de la zona anal, de la zona del recto, ¿no? Como que se lastima, a veces sale hacia afuera, duele, pica, se infecta, algunas personas los tienen que operar. Generalmente está asociado con temas de constipación o algunos otros problemas digestivos, ¿sí? Pero en condiciones normales, ese epitelio, ¿sí? Del canal anal, fíjense, está como bastante protegido, ¿no? Porque acá no hay mucha lubricación directamente, hay muscular, es un esfínter, ¿sí? Fíjense que hay un involuntario liso y uno voluntario estriado, o sea, nosotros generalmente podemos decidir cuándo defecar, ¿no? Viene el impulso, nos viene la sensación, vamos y defecamos. Cuando, por ejemplo, hay una diarrea, ¿sí? Muchas deposiciones, a veces no se puede controlar, ¿no? Porque el impulso es tan grande, entonces acá este involuntario le gana al voluntario. O en los bebés recién nacidos que no tienen control de esfínteres, decimos. ¿Qué esfínteres? El anal y el urinario. O a veces los viejitos también, o una persona que tiene una lesión medular, o una persona que que tuvo un accidente cerebrovascular, ¿no? No pueden controlar esfínteres. O sea, toda esta parte voluntaria del músculo estriado, del ano y de la uretra, no se pueden controlar, ¿no? Por la edad, por la patología o por lo que fuera. Bueno, y acá este intestino feliz le dice gracias. Bueno, estamos bastante bien con la hora. Justo. Bueno, Sí, justito, justo, Andrés. Llegaste bien con la voz. después, si se ve que las drogas me hicieron efecto y estuve mejor. Sí, ahora como que te mejoró la voz. Sí, el Tafirol dúo hizo su efecto. Sí, porque me levanté, vieron, cuando empecé estaba entre mate caliente y el Tafirol dúo me mejoré. Ayudaron. Vamos a ver cómo llego a la noche. Vamos a ver después de la clase de la noche, veremos cómo estoy. Me tomaré otro. Bueno, entonces, sí, ¿quién me hable? Perdón, una duda que me quedó ahora. Cuando empezamos a hablar de las 4 capas del tubo digestivo, en un momento, bueno, en el muscular hablamos del plexo de Auerbach y del plexo de Meissner. Sí. Eso como generalidad, y se supone que esos plexos están en todos esos órganos que vienen después. Exacto. Lo que está general y no se repite es porque están. O sea, después en los otros órganos fuimos viendo las diferencias con esa estructura general de las 4 capas. Sí. Sí. Ok, claro, entonces el esófago, intestino, estómago, todos tienen, por ejemplo, el plexo de Meissner. Exacto. Sí.
Después, para no repetir Perfecto. todo, Gracias. fuimos poniendo solo lo distintivo. Ujú. O sea, esa generalidad es para todos y después los otros es lo distintivo. Bueno, entonces, quedamos en hacer la tarea de la segunda parte de osteoartromuscular. Tiene que ser antes de la clase del miércoles que viene. El miércoles que viene, si hay algo para comentar de eso, lo hacemos. La clase que viene de digestivo es más corta, ¿sí? Porque es la parte de las glándulas, que es páncreas, estómago y alguito más, pero que no entraba dentro de esta clase porque nos tendríamos que haber quedado 1 hora más. Y está programado 2 clases, ¿no? Y vale la pena el detalle porque, bueno, lo dijimos desde siempre. Y para la clase que viene, o sea, subiremos eso y después otra actividad de digestivo de la parte 1 y la parte 2, pero que será posterior a que veamos la parte 2. ¿Sí? Ahora ustedes preocúpense por hacer las actividades de osteoartromuscular 2, porque ahí tienen que ir al manual, leer el manual y hacerlo, ¿sí? No es que va a estar la presentación. O sea, tienen como un poco más de tarea que las veces pasadas. Que eso fue lo que comentó, que era lo que más iba a ir o sea, lo que más resaltaba en el parcial. Lo que vimos en la presentación. Sí, eso Ok. sí. Bien, acá que preguntan. El parcial es el 6 de mayo, sí. Sí. Entonces nos quedan la clase que viene, la otra, que tenemos repaso, ¿no? Ya. Sí, ya sería, me parece. Sí. Como pase. Y después la otra. Wow, voló el tiempo. Sí. Sí. Terrible. Falta Bien. circulatorio. Nosotros tenemos también cardiovascular antes del parcial. Sí, entra. Sí, Sí. el 22 sería cardiovascular y el 29 repaso. Ahí va. Cardiovascular es cortito. Recuerden que ese día tenemos que ir a la facultad, o sea, resérvense ese día, el día de los parciales, tenemos que ir presencial, ¿sí? Así que si alguno está en su pueblo, alguno está trabajando o lo que fuera, ese día no hay opción que ir presencial, ¿sí? El 6 de mayo tenemos que estar. Así que bueno, con la Y asistencia... falta un tema más para el parcial, ¿no? ¿Cómo? Falta un tema más que es cardiovascular, que eso también iría en ese parcial. Sí, Ok. que es corto. Sí. De tener una buena cámara, nano. Porque Bien. sí. Gracias. Sí, hay paso lista. Nada, les quería decir más No, o el menos, fondo porque hay todo lo algunos que hacemos todavía así. no No sé. mandaron la actividad de la clase 2. Ahí es Así un que les filtro. falta la actividad de la clase 2 y la actividad de la clase 3. Esto se llama distorsión. Me fui fijando más o menos, son pocos, pero hay todavía algunos que no me mandaron la clase 2 tampoco y tampoco me mandaron la de la clase 3. Así que, como dice Andrés siempre, ya que zafamos de ir a la facu y todo, a tener en cuenta. Ahí Glenda creo que quiere preguntar algo. Sí, nada, quería hacer un comentario en cuanto a lo que fue la actividad anterior, que Sí, en ya sé algunos qué me era vas a para decir. escribir, algunos era para escribir y por ejemplo el hueso era solo hueso A uno le largo y como faltaba. tenía la parte interna, claro, yo le puse como lo que era, pero no me la tomó, pero estaba correcta. Y eso es Entonces no lo como... hice de vuelta. No te preocupes, igual, también eso les sirve un poco también como retroalimentación para ustedes, para que vean, digamos, la respuesta correcta, por eso también está bueno que aparezca cuál era, como para que lo tengan en cuenta, pero sí, no te preocupes. Claro, porque después cuando te da para hacer la revisión, yo me fijé, estaba todo bien, nada más que como, ponele vos, le habías puesto solamente que era una sola palabra, lo tomó como incorrecto porque era más largo, eso nada más. Sí, eso no Me pasa pasó. nada, porque mismo por ahí con un acento o algo también puede ser que les tire Claro, error. sí. Pero la onda, justamente la idea es que ustedes se fijen después, cuando terminen, revisen todas las preguntas para ver por ahí si había alguna diferencia o no, o si fue un error realmente.
Uno tengo sed. Sí, sí, sí. Una pregunta. Claro, Uno no te es- lo deja, no te lo deja corregir, por eso nada, quería hacer el No, ese es el comentario. sistema, porque toma la palabra tal cual como yo la puse, y si no te tira error. Claro, Por eso, sí, ustedes claro. compárenlo. Sí, 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 está bien, no se preocupen. Sí, Es una obviamente al verlo cosa. nosotros también nos damos cuenta que estaba bien la respuesta. Sí, 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 no hay problema. Yo Es una puse instancia hueso también largo, ¿Cómo? yo puse hueso largo, fémur, y me puso ahí que solo era hueso largo. Claro, pero en realidad vos lo ves y está bien. Al contrario, está más completo. Sí. Y tienes una instancia más de aprendizaje para que revisen, o sea, el objetivo de las actividades es que ustedes vuelvan a leer, a revisar, pero el Claro. sistema tiene sus cuestiones, ¿no? A veces un acento o una palabra, si nosotros vemos que dice lo que está correcto, o ustedes lo ven cuando ven la corrección, que es lo mismo, no pasa nada. ¿Sí? Lo mismo que si, no sé, en el examen fuera ese ejemplo. En vez de poner hueso largo, ponen hueso largo, fémur. Está bien Sí, igual. claro. ¿Sí? No se preocupen por eso. El tema es que lo intenten, que lo hagan, que si no les salió bien en el segundo intento o que vean la revisión, ¿no? Y que también es al revisar, al volver a leer, al volver a hacer, es una instancia de aprendizaje. Ese es el objetivo. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Sí, sí, no es Ahora, que es con, viste, no es que va con nota ni nada. Después iría con nota, bueno, es otra cosa, pero igualmente con más razón lo vamos a mirar para ver, esas respuestas son correctas y estarían, como dice Andrés, serían correctas. Así que no habría problema con eso. Sí, sí, sí. Profe, una pregunta. ¿En el parcial va a ser todo escrito o va a haber alguna parte oral también? no, escrito. Escrito. Ah, No, ok. con la cantidad que son es imposible Ahora tomar. los tiempos para ahora. Ok. Imposible. Profe, Imposible. yo Sí. tenía una pregunta sobre el trabajo. Yo lo había enviado, lo envié un día, lo envié un domingo a las 7 menos cuarto, pero no sé, ¿se corregía automáticamente el trabajo o lo corregían Sí. ustedes? ¿Estamos hablando Ah, el de la clase 3, el cuestionario? sí, sí. Sí, ese tenés que vos, digamos, enviarlo y ahí automáticamente te tira, digamos, las respuestas. Qué raro porque no, Capaz no lo enviaste, pusiste guardar y enviar. después de la clase me voy a fijar bien, pero no. Fíjate. Fíjate. Sí, sí, Capaz fíjate porque que, es automático. capaz que le erraste al botón y lo Sí, hiciste y se envió. Y lo guardaste solamente y no lo enviaste. Viste que hay como sí. alternativas. Claro, sí, sí, bueno. Sí, chequealo Después, porque, viste, por ahí la página también a veces por ahí se colgó justo o algo y no. Cualquier ok. cosa, mándame mail, pero. Pero Me igual, pasó a mí Está con tirado el en la cama. primero, pero el primer trabajo yo no lo envié bien, pero no, me seguía diciendo ahí no enviaste, no enviaste. Dije, pero si yo envié, no enviaste, volví Ah, a ver y resulta que no lo había enviado, había hecho mal, faltaba hacer ah, un punto más, entonces lo envié claro. súper atrasado, Claro. pero Sí, fue no hay eso. problema. Eso cualquier cosa después se fijan o si de última desde la página no pueden. Bueno, el caso de este cuestionario automático, no me lo podés mandar. Fíjate, chequealo, a ver. Cualquier cosa me avisás. ok, Pero el otro igual, sí, hubo casos que por ahí me llegó vacío, yo les avisé, si alguno no me llegó el documento, también les mandé para que se fijen que había llegado vacío, sí, no hay problema. ok, ok, Pueden pasar pero esas cosas. acá parece que dice intento uno, o sea, como que ya usé un intento, parece, y dice estado en Sí. curso. Y ahí yo no sé cómo les aparecerá a ustedes ahí, porque ahí vos podrías enviar ya con un intento o probar un segundo intento que tiene la opción. Pero ahí creo que Ah, igual vos los podrías mandar, porque claro, hubo claro, casos que no probaron de hacer el segundo intento porque estaba bien y lo mandaron directamente. claro. Igual Pero yo voy si a hacer querés el. después mándame captura de última al mail y me fijo, porque no sé cómo les Ok, aparece a ustedes, pero fíjate que tiene que haber un momento que diga enviar o ok, terminar o. Acá Camila Ayala dice que si puede dejar el presente, pues se tiene que ir a Sí, ahí trabajar. le puse, sí, 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 ¿Ya lo viste? Bien, sí, 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 le puse el dedito. bien, perfecto. Si dice en curso es porque no está. Ahí está, ahí te dicen, tiene que decir finalizado. ok, gracias. Ahí está. La saga, bien. También otro que. Ya lo veo. Ahí está, listo. Bueno, paso los presentes, igual cualquier cosa me dicen, pero sí ya chequeamos. Los que, Pásame una los que no cabanita. nombres, porque ya les puse presente, ya los fui viendo durante la clase. Alarcón, ¿no? Alonso, Nosito. Alarcón presente. ¿Alonso? ¿O Alarcón. quién?
Alarcón. Ah, Sí. bueno, no te había visto. Bien. Bogolavsky. No. Sí, Ciberra. profe, estoy yo. Bien. De León Meisel. No. Jarmosky. No. Leyes. Luna. Novo. No. Pachao. No. Porras. Portillo. Ah, Bogolavsky presente. Bien. Proserpio. No. Creo que en Reyes clase no hay, Silva. creo que no hay ningún mamani, pero en otra tengo dos. Salvatierra. No. Sayago. No. Spinachi. No. Torres Brenda. No. Y bueno, el resto ya están. Ya les puse presente al resto. Y que ya Bueno, estamos. bueno, Ya bárbaro. estamos. Entonces nos vemos la semana que viene.